Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder iniciar un nuevo módulo, una nueva materia, algo que pues nos llena de emoción, ¿verdad? Nos motiva a continuar hasta poder culminar pues nuestra carrera y pues seguir, no desmayar en esto que estamos ya realizando. Y pues gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios chicos porque continúan y pues vamos a empezar a hablar, ¿verdad?, sobre la clase del día de hoy, ¿verdad?, de la materia lógica y filosofía del lenguaje. Ya la semana pasada iniciamos con la clase uno. Espero que pues haya sido clara, ¿verdad? Haya estado entendible. Y pues cualquier duda, cualquier pregunta, pues la pueden realizar, pueden escribirla, pueden hacerla saber. Con muchísimo gusto vamos a poder contestar estas preguntas. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver la parte de la unidad 2, ¿verdad? La semana pasada vimos la unidad uno. Esta vez vamos a ver la unidad 2. Nos vamos a ir casi una unidad por clase para poder culminarla. Alguna unidad la vamos a dividir en dos, pero en este caso pues vamos a utilizar la unidad 2 ya que los temas realmente son un poco cortos, no son muy extensos. Sin embargo, hay cosas que podemos nosotros ampliar o podemos nosotros investigar también por nuestra parte. No hay ningún problema, chicos. Es necesario, ¿verdad?, que podamos nosotros investigar. No es algo que pues no debamos hacer, ¿verdad? Simple y sencillamente tenemos que aprender a buscar información y la verdad. Entonces, habiendo dicho esto, muchachos, pues vamos a comenzar con esta clase del día de hoy. Tenemos la unidad 2 que se llama Introducción a la Lógica y Argumentación, parte 2. ¿Sí? Esa es la segunda parte, la unidad 2. Introducción a la Lógica y Argumentación, parte 2. Breve resumen de la lógica, parte 2. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de esto, sobre la lógica. Estuvimos hablando también sobre algunos conceptos como la razón, ¿verdad? Estuvimos hablando de algunos otros temas que pues eran importantes o eran necesarios, ¿verdad? Sobre la objetividad, hablando también sobre las habilidades del pensamiento, ¿sí? Y pues bueno, para pues, simple y sencillamente a manera de retroalimentación, ¿verdad? Y la forma también en la que nosotros podemos adquirir más habilidades de pensamiento, pues son aquellas cuestiones pues digamos, de poder jugar algunas cosas, ¿verdad? Algunos juegos como el memorama, el ajedrez, el dominó, incluso la baraja, ¿verdad? Son funcionales para poder mejorar cada uno de nosotros, pues nuestra memoria también, nuestra mente, nuestra parte de pensar, ¿sí? Nuestra lógica. ¿Por qué? Porque cuando vamos aprendiendo, pues vamos viendo nosotros cómo funciona todo esto, ¿verdad? Cómo funciona y cómo podemos nosotros mejorar esa parte. Entonces, no es que promueva algunos de estos juegos, ¿verdad? Pero son, pues buenos para poder comprender y poder realizar algunas actividades o algunas mejoras en nuestro pensamiento, ¿sí? Y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta clase, ¿verdad? Es algo bien importante. Y pues para comenzar me gustaría que ustedes por favor pensaran, ¿sí?, en las herramientas que han visto a lo largo de su vida, ¿sí? No sé cuáles herramientas hayan visto ustedes. No sé si alguno de ustedes, alguno de sus papás o familiares tenían algún taller, ya sea mecánico, de carpintería, de herrería, etcétera, ¿verdad? Si en algún momento tú visitaste alguno de estos establecimientos, ya sea de familia o porque requeriste un servicio de ellos, te diste cuenta que había varias herramientas y que pues ampliaban una gama de herramientas que a lo mejor tú no conocías o que ni siquiera sabías que existían, que simple y sencillamente a lo mejor conocías un taladro pues normal, ¿no? Y después aprendiste que hay diferentes tipos de taladro, ¿no? O conocías un desarmador de cruz y plano y después aprendiste que hay de varios tipos de cabezas de desarmador y después aprendiste también
que hay diferentes tipos de destornillador, ¿verdad? No nada más hay desarmador tradicional, sino tenemos el destornillador. Todos hemos visto en algún momento esa parte, ¿verdad?, de las herramientas. No sé si también alguno de ustedes ha ido a alguna carpintería, ¿verdad? A lo mejor uno nada más conocía los clavos y alguna que otra cosilla que se utiliza dentro de la carpintería, el resistor o algo así, y de repente vas a un taller y te encuentras con diferentes cosas, ¿verdad? Empiezas a ver diferentes tipos de herramientas y tú dices, bueno, ¿y estas para qué sirven? ¿Sí? Ahora, todas estas herramientas son funcionales para poder realizar diferentes actividades, diferentes cosas que a lo mejor nosotros pues necesitamos, ¿verdad? Necesitamos apoyarnos en ellas. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a ver, ¿sí? Es que todas las herramientas tienen una función específica, tienen un propósito en particular. No nada más es pues esta herramienta, ¿verdad? La utilizo, no sé, a lo mejor me hace falta un desarmador plano, pero pues no lo tengo a la mano y tengo una navaja y pues la punta me puede funcionar como desarmador plano, ¿verdad? No se trata de eso, no se trata de utilizar otra herramienta sobre otra cosa que no se utiliza esa herramienta, ¿no? Sino simple y sencillamente se trata de saber y conocer el propósito de las herramientas, cómo se utilizan, cómo podemos aprovechar su máximo potencial, etcétera. Y pues uno se puede preguntar por qué el ser humano requiere de estas herramientas. ¿Por qué las personas requieren de herramientas para poder realizar las diferentes actividades? ¿Sí? Una de las cosas que vemos a lo largo de la historia es que el ser humano ha dependido de herramientas. Existen herramientas de piedra, herramientas de madera, ¿sí? Desde la prehistoria, ¿verdad? Existen datos, existen instrumentos donde el ser humano pues necesariamente necesita de esas herramientas. A diferencia de los animales, ¿verdad? Por ejemplo, de los cazadores, animales depredadores, simple y sencillamente pues están equipados para poder cazar, ¿verdad? A su presa, tienen sus garras, tienen sus dientes, entonces tienen el camuflaje también. Entonces los animales tienen sus propias herramientas, por así decirlo, pero ellos ya las tienen incluidas, ¿sí? Ahora, otra de las cosas es que el ser humano no tiene este tipo de herramientas, realmente depende de poder fabricarlas, de poder hacerlas de diferentes materiales. Si no necesariamente tiene que ser de piedra, sino también hay metal, hay madera, y todo depende de para qué vayas a utilizar la herramienta. A lo mejor el ser humano no fue equipado con garras, con colmillos para poder devorar, ¿verdad? A su presa, sino que se vale de estos instrumentos como piedras afiladas, como palos de madera, ¿verdad? Donde amarrabas en un palo de madera un pedazo de piedra bien afilada y picuda, ¿verdad? Y podías hacer una lanza, podías hacer un cuchillo, podías hacer una flecha, herramientas que simple y sencillamente funcionaban para la casa. Ahora, a lo mejor no tenían un martillo, pero pues tenían herramientas, ¿verdad? Tal vez amarrar la punta de una piedra sobre un pedazo de madera que funcionara como un mango y pues ya tenemos una piedra. Entonces, el ser humano siempre ha requerido de este tipo de herramientas. No es algo como que sea ajeno, ¿verdad? Ya en la actualidad, pues las herramientas simple y sencillamente se han mejorado y tienen funciones diferentes o son multifuncionales, ¿no? Ya también puede ser una misma herramienta para diferentes cosas. Entonces, el ser humano siempre se ha visto en la necesidad de poder, digámoslo de esta manera, de poder utilizar y valerse de herramientas. No necesariamente tiene que ser algo común, pero sí las necesita, ¿sí? Sí necesita las herramientas. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de nuestro mundo, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a tener diversos tipos de herramientas, las cuales nosotros guardamos en una cajita, principalmente los hombres, ¿no? En el caso de las mujeres, pues a lo mejor sus herramientas son un poco más estéticas, no lo sé, no quiero generalizar, simple y sencillamente la mayoría de mujeres también guarda sus herramientas de manera
pues similar, en una cajita, ¿sí? Em, yo creo que todos hemos hecho algo así, todos hemos hecho ese guardar, ¿verdad? Alguna herramienta en alguna caja y pues llevarla cuando nosotros la necesitamos. O decimos, bueno, yo no tengo una caja, tengo una mochila, ¿no? No importa, a final de cuentas cumple con la misma función, portar tus herramientas porque la vas a ocupar. Entonces, quiero que te imagines, em, pues no sé, una caja de herramientas. Si tú tienes una, puedes imaginar la que tú tienes, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas tiene tu caja? ¿Qué tipo de herramientas tiene la caja que tú visualizas? ¿Sí? A lo mejor tú, si trabajas, no sé, en alguna carpintería, no sé, alguna herrería, etcétera, pues tú te imaginas o tienes herramientas que dices, estas me funcionan, ¿verdad? No necesariamente llevas una o dos, sino que llevas de varias, porque ocupas de varias herramientas. No es algo como que sea malo, sino que sabes para qué funciona, sabes cómo puedes utilizar esa herramienta y sabes para qué te puede apoyar esa herramienta. No vas a llevar, por ejemplo, un martillo, ¿verdad? Sabiendo que vas a construir y que vas a hacer mezcla. Entonces, realmente para hacer mezcla no ocupas un martillo. Te vas a ver mal llevando una herramienta que no es perteneciente a lo que vas a hacer, ¿sí? No es perteneciente a lo que estás, a la actividad que estás realizando. Ahora, eh, una de las cosas que tenemos que ver, que empezar a ver, es que también nosotros tenemos una caja de herramientas, no físicas, sino también intelectualmente. Una caja de herramientas que nos funciona de manera intelectual. Cuando hablamos de herramientas intelectuales, simple y sencillamente nosotros tenemos que pensar en las herramientas que nuestro cerebro o nuestro pensamiento, ¿verdad?, nos ofrece, ¿sí? Hay personas que se dedican simple y sencillamente a esta parte, ¿no? De observar, de pensar, de simple y sencillamente dedicarse a esto, ¿no? Hablando, pues, de lo que realizamos, algunas actividades. Simple y sencillamente, el hecho de que nosotros también podamos ocupar estas herramientas, pues nos tiene que nacer el saber cómo funcionan, ¿sí? El saber para qué sirven y el poder, pues, acoplarlas, ¿verdad? Simple y sencillamente el hecho de poder buscarlas, de poder saber cómo funcionan nuestras herramientas intelectuales es necesario para un mejor tipo de pensamiento, ¿verdad? Algunas veces también hay personas que de una manera despectiva, ¿sí? Hacen alarde de su tipo de pensamiento porque tal vez pudieron haber estudiado mucho, pudieron haber cursado algunas carreras, maestrías, doctorados, no lo sé, ¿verdad? Y obviamente tienen una mentalidad y un pensamiento más desarrollado a alguien que a lo mejor nunca estudió, ¿sí? ¿Y por qué digo despectiva? Porque a veces, no sé, alguien puede decir en vez de, de haber, ¿verdad? Dice aiga, ¿sí? O fuiste cuando terminan con ese. Y simple y sencillamente para esa persona que habla de este tipo, ¿verdad? Podemos decir, ¿sí?, que no tuvo la misma educación y no tiene las mismas herramientas del pensamiento como alguien que estuvo estudiando un posgrado, ¿verdad? Y teniendo herramientas a su alcance. No es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros ignoramos estas herramientas del pensamiento, ¿sí? Y cuando tenemos estas herramientas, lo que pasa es que empezamos a ver los errores o empezamos a ver el aspecto, pues, despectivo, ¿verdad? O mal de otra persona que no las tiene, ¿sí? Pero sin embargo están también a su alcance, ¿sí? Ahora, con esto, pues, ¿por qué este ejemplo? Simple y sencillamente porque lo que vamos a ver ahorita son algunas herramientas del pensamiento y cuando nosotros tenemos un conocimiento nuevo, cuando nosotros tenemos un conocimiento que a lo mejor decíamos, ay, no sabía esto, no sabía aquello, tendemos un poquito pues, a sentirnos un poquito más que los demás, ¿no? Tenemos esta tendencia a lo mejor de empezar a ver algunos errores o algunos defectos.
Entonces, chicos, lo que vayan a aprender, ¿verdad? No es para que puedan sentirse mayores o superiores, sino que puedan compartir ese conocimiento y que las personas tengan alcance de estas herramientas del pensamiento, porque no todos tienen la misma oportunidad. Sin embargo, todos merecen tener una oportunidad de poder alcanzar este tipo de herramientas, ¿sí? Ahora, en la parte de la sociedad actual, ¿sí? Pues hay herramientas que podemos utilizar de manera intelectual. Hay muchas cosas que nos piden, hay muchas cosas externas que nos llaman, ¿verdad? Y que pueden ser utilizadas. Desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Estas herramientas podrían disfrutarse de manera personal, ¿sí? Alguien puede tener una herramienta de un martillo muy bueno, muy bonito, ¿sí? Funcional, muy bien. Sin embargo, ese martillo se utiliza en ciertas ocasiones. No todos los días utilizamos un martillo, porque no todos los días necesitamos un martillo. Sin embargo, cuando hablamos de herramientas filosóficas, pues todos los días pensamos, todos los días tenemos que desarrollar un proceso de pensamiento, ¿sí? Todos los días nosotros tenemos que pensar en las cosas, tenemos que pensar en lo que vamos a decir, en lo que vamos a hacer, lo que vamos a hablar, etcétera. El pensamiento es parte de una herramienta filosófica que nosotros pudiéramos utilizar, ¿verdad? De manera personal, de manera profunda, ¿sí? Y donde si queremos profundizar y queremos ahondar un poquito más, nosotros podemos compartir algunos temas de interés con otras personas que nos hagan reflexionar y desarrollar el pensamiento, ¿sí? Entonces, como mencioné, la filosofía nos ofrece herramientas de tipo intelectual, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que estas herramientas de tipo intelectual nos sirven para poder abrirnos paso como seres humanos, ¿sí? Alguien en algún momento pensó que las guerras pudieran ser malas, ¿sí? Y empezó a pensar eh, pues alguna cosa que pudiera solucionar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tuvo una idea y tuvo a bien compartirlo con otras personas. O a alguien le pareció muy bueno, ¿sí? La guerra, y a lo mejor tiene buenos pensamientos sobre la guerra, buenas estrategias, y comparte estos conocimientos, ¿sí? A final de cuentas, la parte de pensar se utiliza tanto para el bien como para el mal y también es una herramienta que la filosofía nos ofrece, el pensamiento, no el proceso cognitivo, sino el pensamiento como idea, las ideas que nosotros pensamos, las ideas las cuales nacen de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que ver a la lógica como una de las herramientas de la filosofía. Realmente la lógica ha funcionado como una herramienta esencial, ¿sí? La lógica ha sido estudiada desde diferentes ángulos, ¿sí? No nada más es de un pensamiento lógico y ya, sino que hay diferentes ángulos sobre la lógica, hay diferentes cosas sobre la lógica que nosotros podemos ver o nosotros podemos simple y sencillamente disfrutar, ¿verdad? Y al final nosotros también debemos cuestionarnos todas estas cosas, ¿no? Debemos nosotros ver cuáles son este tipo de lógicas o este tipo de herramientas, ya que se ha estudiado la lógica desde diferentes ángulos, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que ver, por ejemplo, es una lógica natural, ¿sí? ¿Qué es la lógica natural? Es la que todos aprendemos de la experiencia, ¿sí? Esa es la lógica natural, la que todos aprendemos de la experiencia. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, alguien tuvo que aprender por experiencia, a lo mejor a alguno de ustedes les tocó, que las cosas calientes no se tocan, sino que se necesitan algunos medios de protección para tocar cosas calientes. Entonces, alguien vio un fierro, ¿sí? Y rojo completamente y dijo, ay, qué bonito se ve, ¿sí? Entonces, por experiencia, ahora sabe que ese fierro rojo, ¿sí? No se debe tocar porque está demasiado caliente, ¿no? O por ejemplo, el agua. Cuando algo se calienta,
y dices, ah, pues se ve normal, no ha cambiado el estado, no está en rojo, ¿verdad? Simple y sencillamente se ve normal. Y cuando tú agarras una jarra de aluminio, pues te quemas las manos. Entonces la lógica natural, la que adquieres por la experiencia, te dice no agarres cosas que se sientan calientes, ¿sí? Esto depende mucho también de la parte sensorial, ¿sí? Y a lo mejor mis ojos me engañan, pero en mi tacto me dice, ay, como que esto se siente medio caliente, ¿no? Entonces, esa parte, ¿verdad? De la lógica natural es algo que nosotros vamos a ir adquiriendo conforme la experiencia, ¿sí? A lo mejor alguien pensó, ¿verdad? En alguna ruta hacia ir hacia su escuela, a su trabajo, a donde vaya, pensó alguna ruta y la lógica te dice, pues utilice el transporte, ¿sí? Pero en la lógica natural, ¿verdad? Te dice qué tipo de transporte o cuál transporte o qué ruta vas a tomar para llegar más rápido. No es lo mismo tomar por ejemplo, la ruta 1 que puede llegar muy rápido, a tomar la ruta 5 que se tarda un montón, ¿sí? Entonces, la experiencia me dice que debo tomar el que vaya más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que es la lógica natural. Tenemos otro tipo de lógica que se llama la lógica científica, ¿sí? Que dice, engloba más desarrollos, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Si todo bien se aprende por la experiencia, la lógica científica todavía más allá tratando de preguntarse por qué suceden ciertos fenómenos, ¿no? Si yo pienso, ah, esta jarra se siente caliente, ¿sí? Ahora, la lógica, perdón, científica, simple y sencillamente es, bueno, ¿qué ocurrió? Que pasó de un estado, ¿verdad? Frío a un estado caliente y el contenido que tenía, que era el agua, ya no está en un estado líquido, sino que se ha convertido en un estado gaseoso, ¿sí? Entonces se basa a través de la experiencia, pero también intenta dar respuesta a algunas cosas que a lo mejor nosotros tenemos como una incógnita o algo que no sabemos, pero que pronto vamos a aprender, ¿no? Entonces, esta parte de la lógica científica también es algo que nosotros podemos desarrollar cuando aprendemos cada día más, ¿sí? Ahora, otro tipo de lógica, tenemos la lógica clásica, desarrollada desde el inicio mismo del pensamiento occidental, ¿sí? La lógica clásica, pues son aquellos pensamientos que surgen, ¿verdad? O que tienen aquellos filósofos antiguos, sus ideas, como lo vimos, por ejemplo, en metafísica, ¿sí? Y algunas de estas ideas, pues ya no son aplicables, pero otras ideas sí son aplicables, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es ¿cómo se llama? El teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que a lo mejor alguien puede decir, ah, yo no me metí aquí para saber de eso. Simple y sencillamente a alguien se le ocurrió, ¿sí? Muchísimo tiempo antes de que nosotros pudiéramos aprenderlo, ¿sí? O a alguien se le ocurrió alguna idea, ¿sí? Y esta parte ahora nosotros la llevamos a cabo ya como algo de sentido común. Sin embargo, esto tuvo su origen en la lógica clásica, ¿no? Otro tipo de lógica es la lógica moderna o simbólica, que son sistemas de lógica deductiva por los cuales se pueden conseguir pensamientos de certeza manifiesta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lógica moderna o lógica simbólica, ¿sí? Simple y sencillamente nosotros vamos a deducir, ¿sí? Nosotros vamos a, a pensar, por ejemplo, en el logo de alguna marca, ¿verdad? No me dice el nombre, pero pues a lo mejor es algo verde con una sirena en medio y pues alguien va a pensar, efectivamente, la sirenita, ¿no? Y no, no va a pensar de esa manera, sino que si estoy hablando de algo verde que tiene una sirena en medio y pues se dedica a es logo de una empresa, no tiene el nombre, pero ya todos sabemos de qué estamos hablando y cómo es que nosotros estamos pensando en esta parte, ¿no? Entonces, eso es parte de la lógica moderna, la lógica simbólica. Mm, ya algo que nosotros sabemos, ¿verdad? Que lo que es, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si digo una manzana mordida, ¿sí? En este caso yo estoy arrojando un símbolo y ya todos saben lo que es una manzana mordida, ¿sí? Su lógica les dice que es una manzana mordida, la marca de algo, de una famosa empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que es la lógica moderna o la lógica simbólica, aquellos que ya se necesitan diferentes métodos o diferentes cosas
para poder saber de qué es lo que estamos hablando o a qué nos estamos refiriendo. También tenemos la lógica inductiva, nos permite formar conclusiones a manera de predicción con base en lo observado en el pasado. ¿Sí? Regularmente esto se le llama pronóstico. ¿Sí? Cuando yo veo, no sé, a lo mejor en una empresa o un niño o una persona que está haciendo algo mal, no me entrega tareas, no me entrega tareas, no me entrega tareas, bueno, la lógica deductiva me dice que esta persona no va a pasar. Simple y sencillamente, esta persona no le interesó mi materia, no le interesó pasar y pues ya ni modo, ¿verdad? Piensa a lo mejor recursar o piensa tomar otras clases, ¿verdad? Eso es parte de la lógica inductiva. Los acontecimientos pasados o las cosas que están sucediendo y que yo puedo pronosticar un resultado y decir, híjole, creo que si sigo haciendo esto me van a despedir, híjole, si yo creo que si este fulanito de tal sigue haciendo eso, pues lo van a castigar, etcétera. Esa es la lógica inductiva. También tenemos la lógica modal, ¿sí? Representa las relaciones lógicas entre enunciados de posibilidad e imposibilidades, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con la lógica modal? Simple y sencillamente, son las posibilidades o las imposibilidades a las cuales nos vamos a enfrentar, ¿sí? Por ejemplo, puede haber una posibilidad, que tan posible es, lógicamente, que me caiga un rayo. Si yo vivo en el desierto, pues es muy poco probable que tal vez me caiga un rayo, pero si vivo en una zona donde hay muchos árboles, donde constantemente está lloviendo, pues es muy probable que un rayo me pegue, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que es la lógica modal, la posibilidad y la imposibilidad, ¿sí? Tenemos también lo que es la lógica deóntica, perdón, la lógica deóntica, la cual estudia las normas o enunciados obligatorios, ¿sí? La lógica deóntica estudia estos enunciados o estas normas, las cuales nosotros tenemos que seguir, no tenemos opción a no cumplirlas. Simple y sencillamente es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que empezar a lo mejor a no hacer o empezar a hacer, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, cuando hay una prohibición en alguna escuela, en algún trabajo, ¿sí? Esta parte, todos estos enunciados obligatorios, ¿no? Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tenemos que lavarnos las manos? ¿Por qué hay enunciados obligatorios aquí? Lávate las manos después de ir al baño y antes de comer, ¿sí? Entonces, a lo mejor si eres niño dices, es que ¿por qué me tengo que lavar? Pero cuando ya estás grande sabes por qué te tienes que lavar las manos, ¿sí? Entonces parte de la lógica deóntica. Y tenemos la lógica difusa, donde se utilizan grados de certeza y falsedad. Aquí vamos a ver y hablar sobre las cosas que son ciertas, las cosas que son falsas, las cosas que a lo mejor nosotros pues simple y sencillamente no consideramos como verdaderas o como realmente falsas, ¿no? Este tipo de cosas, sí, la lógica difusa tiene mucho que ver, ¿verdad? Con la parte del pensamiento, con la parte de discernir lo que es verdad y lo que es falsedad, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, pero si la hay, pues, pueden exponer la verdad en la clase. Bueno, y pues esto es parte de lo que mencionamos de la lógica. Ahora hemos estado hablando mucho sobre la lógica y decimos, bueno, entonces, ¿para qué sirve la lógica? Eso es lo que es el siguiente tema. Es una pregunta, ¿para qué sirve la lógica? A lo mejor nosotros decimos, ay, pues es lógico, ¿para qué sirve la lógica? Sin embargo, muchas veces no sabemos utilizar este tipo de herramientas, no sabemos utilizar y no sabemos cuáles son las funciones, ¿verdad? De esta herramienta que es lógica, ¿sí? Y regularmente nosotros tenemos un pensamiento como asociación libre, ¿no? O es una forma de pensar en los cuales tú no piensas en muchas cosas, sino que vas pensando en diferentes cosas, vas pensando en a lo mejor la asociación libre es como pensar, ¿verdad? Sí de una manera lógica, pero no de una manera donde yo me ponga a profundizar en este pensamiento, ¿sí?
Yo, por ejemplo, puedo decir, el micrófono, ¿sí? Del video, simple y sencillamente funciona, ¿verdad? Y ese micrófono lo utiliza el maestro para poder dar su clase. Tú estás asociando libremente esa palabra, ¿no? Ese pensamiento. Pero también, ¿qué hay detrás de todo eso, verdad? ¿Qué hay detrás de todo ese enunciado donde decimos, pues el maestro utiliza el micrófono para dar su clase, ¿sí? Podemos decir, no sé, cómo funciona ese micrófono, por qué funciona, ¿sí? ¿Cómo es que ese micrófono puede realmente funcionarle al maestro y qué pasa si deja de funcionar? ¿Sí? Eso es parte de la lógica, pero a eso también se le llama razonar, ¿sí? El razonamiento es mucho más profundo que un pensamiento de asociación libre. Razonar, ¿sí? Nos lleva a esta parte donde nosotros estamos pensando, ¿sí? No tan solo en el micrófono que vemos, sino también en las cosas que pueden suceder o las cosas de cómo funciona ese micrófono y qué programa se utiliza o cómo hace sus clases, etcétera. Es una cosa por decir, ¿no? Entonces, simple y sencillamente la razón es aquella herramienta que nos hace pensar de manera mucho más profunda, nos hace pensar de una manera mucho más clara, ¿sí? Y nosotros pues simple y sencillamente lo que hacemos es empezar a utilizar lo que es la razón. Ahora, razonar es una virtud intelectual. No todos quieren hacerlo. Y no digo que puedan, que no puedan hacerlo, sino que no todos quieren razonar. Porque una de las formas más sencillas es como, pues dejar que todo pase, ¿no? ¿Y para qué preguntarme ciertas cosas si al final de cuentas, pues ya se solucionó? O sea, ya no hay una razón de ser, ya no hay nada aquí, sino que simple y sencillamente lo que nosotros tenemos, entonces, es parte de una virtud intelectual, ¿sí? Entonces, esto está a disposición constante de la persona. Simple y sencillamente nos quita ese vicio de pensamiento al error, ¿sí? El razonar nos quita ese vicio de pensamiento al error. ¿Qué pasa cuando nosotros razonamos? Simple y sencillamente nosotros dejamos de especular, nosotros aprendemos más, ¿sí? Simple y sencillamente nosotros entendemos, ¿sí? Cosas diferentes y las vemos desde diferente ángulo. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que vamos a hablar sobre la razón. La razón es aquella información que nosotros tenemos, aquella información que procesamos en nuestro pensamiento día con día, ¿sí? Y simple y sencillamente lo tenemos almacenado en nuestro cerebro, ¿verdad? Ahora, también razonar es un arte. No todos pueden o quieren, ¿verdad?, hacerlo, como lo mencionamos en algún momento. Pero a algunos también se les dificulta este proceso de razonar. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de concentrarse para hilar una idea completa. Se distraen con cualquier cosa. Entonces, realmente razonar es un arte, el arte de pensar, ¿sí? Ahora, todo razonamiento es un pensamiento. ¿Sí? Esta parte de razonar es porque tú lo estás pensando, no hay otra parte con la cual puedas razonar, ¿sí? Cuando tú dices, ay, voy a razonar con esta persona, ¿realmente qué estás diciendo cuando dices quiero razonar con esta persona? ¿Sí? Entonces es algo que tú tienes que ver, es algo que tú tienes que aprender, es algo que tú tienes que pensar, ¿verdad? Cuando decimos, ay, es que no se puede razonar con él, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? O sea, no puedes ingresar a sus pensamientos, no puedes hacerlo pensar como tal, ¿verdad? No lo puedes hacer, decimos, entrar en razón, ¿sí? ¿A qué nos referimos con hacer entrar en razón? Bueno, porque requiere de pensamiento, requiere de pensar a final de cuentas, ¿sí? Ahora, dije, todo razonamiento es un pensamiento, pero no todo pensamiento es un razonamiento, ¿sí? Porque yo puedo pensar cualquier cosa, pero exactamente, estoy pensando cualquier cosa. Estoy pensando en cómo quedó mi equipo de fútbol y ya, ¿sí? No todo pensamiento que se me pase por la cabeza es un razonamiento, ¿sí? Ahora, cada vez que yo razono alguna cosa, puedo preguntarme por qué, cómo funciona, ¿verdad? Pues la cámara,
cuáles son los elementos de una cámara y te pones a pensar cómo podría funcionar, ¿sí? Entonces esto te lleva posteriormente a una investigación, entonces ahí sí estás ocupando un pensamiento, pero puedes pensar, ay, qué bonito se ve ese perrito, ¿no? Pero no estás razonando como tal, simple y sencillamente es un pensamiento que va al aire. Entonces, cuando nosotros tratamos de razonar es porque estamos buscando un orden en nuestras ideas, ¿sí? Estamos tratando de enlazar nuestras propias ideas, ¿sí? Con algunas otras, algo que a lo mejor vi, algo que me dijeron, algo que escuché, ¿sí? Entonces tratas de pensar en aquellas cosas, ¿no? Tratas de razonar y de tratar de unir, decir, ay, ¿por qué será esta situación? ¿O por qué surge todo esto, no? Entonces eso es parte de lo que es la, el razonamiento, perdón, ¿sí? La lógica nos ayuda a razonar correctamente y también a lograr razonamientos verdaderos, ¿sí? La lógica y la razón pues se ayudan, ¿verdad? Son mejores amigas, ¿verdad? Y simple y sencillamente van a estar acompañadas. La lógica nos ayuda a razonar correctamente y también lograr razonamientos verdaderos, ¿sí? Cuando yo pienso de una manera lógica, ¿sí? Estoy razonando correctamente, porque estoy pensando de una manera correcta en cómo podría funcionar algo, cómo podría hacer funcionar alguna otra cosa, o cómo podría dejar de funcionar algo, etcétera. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos simple y sencillamente aprender, ¿sí? Y pensar. Como dije, razonar es pensar. Eso es algo que tenemos que hacer, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Y pues, si no, pues con muchísimo gusto, saben que la puedo contestar. Ahora, el siguiente tema, ¿sí? También es otra herramienta que nosotros tenemos que utilizar. Ya hablamos de la lógica como herramienta, ya hablamos de la razón como herramienta. Ahora vamos a hablar de otra herramienta que, pues muchas veces, pues es malinterpretada, ¿sí? Porque pensamos que significa algo esta otra herramienta, ¿no? Y el tema, eso me lleva al siguiente tema, que es lógica y lenguaje. La siguiente herramienta de la cual nosotros vamos a hablar es el lenguaje. Pensamos que el lenguaje es simple y sencillamente hablar. Muchas veces se piensa, no digo que pensemos todos, muchas veces se piensa, ¿verdad?, que el lenguaje es hablar, el hablar un idioma, pero la realidad es que no, el lenguaje engloba muchas otras cosas que solamente emitir sonidos con la boca, ¿sí? Decir palabras, decir frases, no es simple y sencillamente lenguaje, ¿sí? Sino que todo esto del lenguaje lleva un proceso y acompañado de la lógica es algo que nosotros podemos, pues, ver, ¿verdad? O cómo funciona, cómo es que nosotros hablamos. Si hablamos o decimos, perdón, que la lógica es pensar, entonces antes de comunicar algo, antes de comunicar alguna idea a través del lenguaje, primero tiene que ser pensada. No hablar sin pensar, porque a veces las personas comunican algo, ¿sí? Y no están pensando claramente lo que están comunicando, ¿sí? Entonces, esa parte, ¿verdad? Del lenguaje, esa parte es la que vamos a estar analizando un poquito, ¿sí? La capacidad del lenguaje es una característica fundamental del ser humano. Todos los animales se pueden comunicar, tienen sus diferentes métodos de comunicación, ¿sí? Etcétera. Sin embargo, el lenguaje va mucho más allá de una comunicación ordinaria, ¿sí? No es nada más como, por ejemplo, los animales hacen ciertos sonidos y están comunicando algo. El ser humano tiene ciertas ideas, ¿sí? Pero hay diferentes formas de comunicar esas ideas. No nada más hablando. Puede ser también algunas otras ideas donde las podemos comunicar de manera escrita, perdón, ¿sí? No tan solo verbal, sino también de señalización, ¿sí? Que no es lo mismo. ¿Sí? Hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos, simple y sencillamente, comunicar algo a través del lenguaje. Ahora, por ejemplo, una forma de lenguaje, pues es la gramática.
Y cuando hablamos de gramática, simple y sencillamente estamos hablando de algunos, por ejemplo, enunciados. Hay diferentes tipos de enunciados: enunciados exclamativos, enunciados imperativos, enunciados interrogativos y enunciados declarativos, ¿sí? Y eso es lo que a lo mejor los que les gusta el español dicen, ah, sí, eso me gusta mucho, ¿verdad? Para los que el español no nos gustó para nada, es como, ay, Dios mío, otra vez vamos a ver este tipo de cosas. Pues sí, vamos a ver este tipo de cosas porque también es importante. La Biblia, ¿sí? Hablando ya un poquito a la parte teológica, contiene diferentes tipos de lenguaje, ¿sí? Algunos tipos de lenguaje son sencillos de comprender, otros son mucho más profundos, ¿sí? Y a lo mejor algunos son mal interpretados porque no sabemos qué tipo de lenguaje es el que estamos leyendo en la escritura. Por ejemplo, un lenguaje que regularmente todos hemos leído, si hemos leído nuestras Biblias, es Génesis capítulo 1, que el lenguaje pues lo vemos escrito. Sin embargo, ¿sí? Esta escritura, Génesis capítulo 1, es un cántico, es una canción, ¿sí? Entonces, lo que estoy leyendo al principio de la Biblia es una canción, la canción de la creación, el himno de la creación, ¿sí? Entonces, ahí es ahí cuando yo empiezo a ver entonces el por qué el orden, que el orden tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, cuando empiezo a ver algunas cosas y digo, ah, muy bien, entonces este tipo de texto se debe leer como poesía, como una canción, ¿sí? Hay poesía dentro también de la escritura, no tan solo en los libros poéticos, sino también en otras partes de la escritura vemos un poco de poesía. La Biblia fue escrita de esta manera. También vemos algunas ideas de algunos autores, la narrativa, ¿verdad?, de la Biblia, etcétera. Entonces, todas estas cosas que la Biblia nos ofrece son parte de un lenguaje que nosotros tenemos que aprender y nosotros tenemos que empezar a estudiar, ¿sí? No todo es el mismo, no todo es la misma idea dentro de la Biblia, hablando en el sentido de que los autores trataron de comunicar diferentes cosas o diferentes ideas que nos apuntaban hacia un mismo lado, que es hacia Cristo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la forma en la cual ellos utilizan el lenguaje, ¿sí? La forma de expresarse, pues es una forma también de apuntar hacia donde tenemos que mirar, que es hacia Jesucristo. Entonces, este tipo de enunciados es parte de, o por ejemplo, tenemos un enunciado imperativo, ¿no? Por tanto, ir y hacer, discípulos, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos algunos verbos, ¿verdad? Del imperativo, ir y hacer, ¿sí? O hacer. Esa parte no hay como que una opción a decir, no, es que qué tal si no me sale, no, sino que el maestro está diciendo ir y hacer discípulos, ¿sí? Vayan y hagan discípulos, ¿sí? Y es un mandamiento, es un texto imperativo, un renglón, digo, perdón, un enunciado imperativo. También tenemos los enunciados exclamativos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la parte de Jesús cuando grita, este, Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? Ahí lo vemos en Mateo, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es algo completamente exclamativo. Entonces, el lenguaje que nosotros leemos en la Biblia debe entenderse no en el sentido del español, sino en el sentido del hebreo, del griego y del arameo, ¿sí? No fue escrita en español la escritura, sino en estos tres idiomas que acabo de mencionar. Entonces, cada uno de estos tiene su diferente interpretación al momento de estudiar la Biblia, ¿sí? Entonces, una de las cosas que debemos aprender a hacer es, por ejemplo, o bueno, aprender a ver, perdón, son los enunciados declarativos completos, ¿verdad? Estos enunciados, ¿verdad? Son aquellos que, eh, que siempre llevan el sujeto y el predicado, ¿sí? Ahora, los enunciados declarativos completos expresan una proposición que puede ser cierta o puede ser falsa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos enunciados declarativos completos, forzosamente vamos a tener que ver que, pues, algo tiene que ser falso o tiene que ser verdadero, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un cargador de un teléfono, ¿verdad? Y yo digo, esto es negro. Este cargador es negro. Aquí hay una proposición, ¿sí?
de este cargador, que es de color negro y sirve para cargar mi micrófono, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una falsedad, una proposición falsa, porque si bien si es un cargador no es de color negro, ¿sí? Dicen, ay, pero puede cargar su micrófono. No, porque a lo mejor ustedes, eso es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Que no todos tenemos el mismo panorama. Otros, al tener un panorama más amplio, tienen un lenguaje y una lógica diferente a alguien que tiene un panorama completamente limitado, ¿sí? Entonces, si alguien dice, ay, pues sí, puede cargar tu micrófono, pues el micrófono funciona conectado directamente a la computadora y se acabó, no necesita pilas, no ocupa de este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces tenemos una proposición falsa, ¿sí? Y pues es algo que nosotros tenemos que empezar a notar, ¿no? Tenemos que empezar a estudiar y escudriñar. El objetivo en lógica no es estudiar el lenguaje por sí mismo, sino entender cómo éste puede ser usado para formular y expresar nuestros pensamientos, ¿sí? Como les digo, en algún momento, yo puedo pensar muchas cosas, puedo pensar muchas ideas, etcétera. Sin embargo, ¿sí? Cuando no sé cómo expresarlas, ¿sí? Es cuando se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque no sé cómo comunicar esa idea. Es que no sé qué palabras utilizar para decir lo que te quiero decir. Y no sé si alguien ha utilizado esta expresión, ¿verdad? De no sé qué palabras decirte para explicarte lo que te quiero dar a entender, ¿no? Entonces, la lógica se encarga más que nada, si no de estudiar tanto el lenguaje, sino de cómo este puede funcionarnos al momento de expresar una idea. Hay personas que tienen la facilidad de expresar una idea y te la dibujan y tú te la vas imaginando y tú dices, ah, sí, cierto, tienes razón. Pero hay otras personas que no, que simple y sencillamente no se les da el hecho de tener o de pensar pues en algún elemento, ¿verdad? Entonces, esto lo que pasa, ¿verdad? Es que simple y sencillamente la lógica trata de ayudarnos a comunicar, ¿sí? Ahora hay personas que no lo pueden hablar, pero lo pueden describir. Y escriben y mandan el mensaje, ¿no? Pero hay personas que no saben interpretar el mensaje y aquí se convierte en un problema. Si de por sí hablando a veces no se interpreta de una manera correcta, escrito, pues todavía es el doble de problemas, ¿verdad? Entonces la lógica quiere ayudarnos a esto, a cómo podemos nosotros comunicar las cosas, a cómo es que nosotros podemos comunicar lo que queremos decir, lo que estamos pensando, cómo hacerlo saber a otras personas, ¿sí? ¿Qué tipo de palabras vamos a utilizar? ¿Qué tipo de oraciones vamos a decir? ¿Sí? ¿Qué palabras vamos a evitar? Eso es lo que la lógica nos quiere decir. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, yo nunca les he dicho, ¿sí me entienden? ¿Sí? Jamás he utilizado esta expresión. Porque al momento de que yo digo, ¿sí me entienden? Yo estoy cuestionando su intelecto, ¿sí? En lugar de cuestionar mi forma de explicar, ¿sí? No es correcto decir, ¿sí me entienden? Porque posiblemente a algunos les dé pena y digan, pues no, no le entiendo. La realidad es que no le entiendo lo que me está diciendo, ¿verdad? No alcanzo a comprenderlo. Pero no lo dices porque ya es una forma de humillarte, porque el maestro te está diciendo, ¿sí me entienden? Sí. A lo mejor no, pero pues para no quedar como mal, pues no digo nada. Y no es una forma correcta de expresar mi pensamiento. La forma correcta es cuestionar mi método de explicación y no tu aprendizaje, tu estilo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, la palabra que yo utilizo siempre es, ¿sí me explico? Ahí yo estoy cuestionando mi método de explicación, no su capacidad para comprender. ¿Sí? Si alguien me dice, no, ¿sabe qué, maestro? No sé, yo no le comprendí, no le entendí muy bien, digo, ah, ok, entonces a esta persona, la forma en la cual yo me estoy explicando no es funcional. Por lo tanto, debo buscar otra forma, ¿sí? De poderle expresar mi idea. Y así es como funciona esto, así es como realmente nosotros tenemos que hablar, ¿sí?
No se trata de simple y sencillamente decir, ¿sí me entienden? O sea, no. Se trata de decir, ¿sí me explico? O sí me doy a entender. Estoy cuestionando mi forma de explicar las cosas, mi forma de hablar las cosas. ¿Sí? Y eso es parte del lenguaje. ¿Sí? Eso es parte de que nosotros tenemos que expresar alguna idea. Hay formas en las cuales podemos expresar ideas. ¿Sí? Ya lo mencionamos de una manera escrita, puede ser de una manera artística también, como es el poema, como es la música, como es la pintura, como es la escultura, etcétera. Entonces, esa es una idea, una forma de expresar nuestra lógica o nuestro razonamiento, nuestro pensamiento que tenemos. ¿Sí? A lo mejor alguien me llama la atención, pero no sé qué palabras decirle a esta persona que me llama la atención, y pues la única forma en la cual yo puedo sentirme seguro y poderme explicar lo que yo siento, pues es escribiéndole un poema o escribiéndole una canción, ¿sí? Simple y sencillamente es algo del lenguaje, es algo que tenemos que aprender del lenguaje, ¿sí? Ahora también puede ser que la idea sea transmitida en diferente idioma, ¿sí? No necesariamente tiene que ser lo mismo, sino que es en diferente idioma, ¿sí? Puede significar lo mismo que tú estás diciendo en español, pero lo dices en inglés. Sin embargo, alguien lo puede interpretar de una manera diferente. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con las películas, ¿no? Este, que, por ejemplo, en España les ponen un título a las películas y en México les ponen otro, ¿no? Entonces todo depende de cómo tú lo traduzcas y tú cómo recibas, ¿verdad? Ese mensaje de el pensamiento y del razonamiento de otra persona, el lenguaje en el cual se están tratando de comunicar, ¿sí? Entonces no sé si hay alguna duda o alguna pregunta hasta aquí. Con muchísimo gusto se las respondo a través de la plataforma, ¿sí? Entonces cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para servirles. Y pues chicos, hasta ahorita hemos visto, ¿verdad? Esta parte de este, la lógica del lenguaje, para qué nos sirve la lógica y la caja de herramientas, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de otra herramienta que se llama clasificación, ¿sí? Clasificación. Nosotros tenemos la tendencia de clasificar las cosas o de meterlos en un mismo grupo o una familia, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, las palabras que yo digo, ¿sí? Pueden significar algo para mí y a pesar de que yo estoy refiriéndome a una cosa, la persona puede comprender lo que le estoy diciendo porque hay palabras que están dentro de su misma clasificación, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hablar de un árbol y clasificarlo en la parte de las plantas, ¿sí? Cuando digo un niño, ve a tirar esta agua en la plantita, ¿qué va a pasar? A lo mejor hay un árbol y dice, pues aquí mero, ¿no? Aquí vació algo. Órale, ahí va. El agua ya está en las plantitas. Entonces yo lo que estoy haciendo es asociar el árbol en la carpetita de las plantas, porque para mí pueden ser similares. Dicen, ay, pero un árbol es de ese tamaño. Sí, pero al final de cuentas son de la misma especie, pertenecen al mismo reino, ¿sí? Entonces, su función puede ser lo mismo, decir, ay, bueno, hacen su alimento propio, no necesitan, no sé, comerse algo, simple y sencillamente del agua, de la luz, ¿sí? Entonces, de ahí puede solucionarse o puede comunicarse algo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, el árbol está dentro de la carpeta de las plantas, ¿no? Pero si soy más específico, ¿sí? Decirle, a ver, tira esta agua en la jacaranda que está allá afuera. Si el niño no sabe qué es una jacaranda, pues va a ser así como que, pues, ¿qué es eso, no? Sí, a pesar de que podríamos nosotros catalogarlo, ¿sí? En la parte de las plantas, muchas veces ese lenguaje o esa clasificación no es la misma. Alguien puede decir, pues ve a las jacarandas, de ahí echa el agua. Y pues si la persona no sabe, es como que, ¿qué es una jacaranda, no? Entonces, no es que no esté en la clasificación, sino que la desconoce, ¿sí? O tú puedes decir, tráeme un peso de cilantro y traen un peso de perejil, que se parecen mucho, ¿verdad? Entonces, el- la parte también, esta parte tiene que ver la clasificación con el aspecto sensorial, ¿sí? Que nosotros
tenemos. Entonces, eso es parte de clasificar las ideas o las palabras que estamos comunicando, ¿sí? Todos los objetos entran dentro de una clasificación y un etiquetado para nosotros. No es algo que pues uno se invente, no es algo que simple y sencillamente uno saque, ¿verdad? Sino que realmente el etiquetado es algo que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos las etiquetas de género y especie, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de un género de plantas, una especie de plantas, ¿sí? Entonces, puede ser que pertenezcan al mismo género de las plantas, pero la especie puede cambiar. Puedo hacer referencia a la jacaranda y luego a un árbol de acacia, ¿no? A final de cuentas pertenecen al mismo género, pero de diferentes especies, ¿sí? Entonces, los conceptos también pueden ser de esta forma. Los conceptos pueden pertenecer a un lado, ¿sí? Pero también a veces a otro lado, a otro círculo, ¿sí? Entonces, cada referente de un concepto es concreto. ¿Qué nos referimos con todo esto? Que es algo que es, digamos, ¿cómo se le menciona? Es seguro, ¿sí? Es concreto, es estable, no cambia, ¿sí? No hay una variante en él. Ahora, también hay cosas que son abstractas, hay conceptos que son abstractos, palabras que son abstractas, ¿sí? Hay palabras o ideas que son concretas, que son muy claras, que no hay pie a confundirnos, pero también hay ideas que son abstractas, ¿no? Como que tú dices, ¿y qué me quiso decir? ¿Qué me está diciendo el maestro en esta clase? ¿Sí? No se explica bien este maestro, lo que ustedes quieran. Entonces, todo esto, ¿verdad? Pertenece a ideas, ¿verdad? Pueden ser ideas concretas o ideas abstractas, a final de cuentas, dentro de estos dos o dentro de estas dos categorías, ¿sí? Es parte de. Ahora, ¿qué es el término abstracto? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de abstracción, estamos hablando que hay ciertos niveles de abstracción donde cada quien puede darle su interpretación. Puede ser abstracto y tú dices, creo que esto es algo muy intuitivo, esto es lo que quiere decir el autor, porque se ve muy sencillo al momento de leerlo, verlo, escucharlo, etcétera. Pero hay otro nivel de abstracto donde tú dices, ay, pues no sé ni qué quiso decir o qué quiso mostrar a final de cuentas. Entonces, esa parte de los abstractos son aquellas cosas que no son meramente concretas, que tienen variables, que pueden cambiar, que pueden ser confusas, ¿sí? Entonces, em, cuando hablamos de concreto y abstracto, no hablamos meramente de algo tangible e intangible, ¿sí? Según decimos, es que es concreto, es tangible, es que es abstracto, es intangible. No, la realidad es que no, es que a final de cuentas, algo puede ser muy concreto, ¿sí? O algo muy abstracto, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede tener un concepto del amor que es muy abstracto, ¿sí? Sin embargo, cuando tú sientes amor, cuando amas a alguien, eso es algo muy concreto, ¿sí? Sin embargo, definir el amor es algo muy abstracto, ¿sí? Entonces, no todo lo abstracto es de esta manera y no todo lo concreto es de esta manera, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, vamos a continuar. Ahora, la ubicación de un determinado concepto en una jerarquía, género especie, como lo mencionábamos hace un momento, es parte básica de su definición, ¿sí? Definir conceptos que veremos a continuación es otra técnica para buscar claridad en nuestros pensamientos. Es el siguiente tema, definición, pero vamos a hablar un poquito acerca de esto cuando nosotros tenemos algunos pensamientos, ¿sí? Algunas ideas. Nosotros tratamos de clasificarlas primeramente y después esto nos lleva a definirlas, ¿sí? A tomar una definición de lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? Ahora, estos conceptos que nosotros tenemos, estas ideas que nacen en nosotros, que pertenecen a nuestra cabeza, a final de cuentas tienen que ser definidas, ¿sí? Hay palabras que nosotros podemos entender, nosotros podemos comprender. ¿Por qué? Porque tenemos una definición concreta en nuestra mente. Hay palabras que igual las definimos, pero a lo mejor
no es una definición concreta, sino algo abstracto. Sin embargo, sé lo que significa lo que me están diciendo, la idea que me están hablando, ¿sí? Las definiciones nos ayudan a determinar con claridad el contenido de las ideas, ¿sí? Entonces, el contenido puede ser ese concepto, ¿sí? Pero ese concepto tiene que ser definido, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a identificar las ideas que yo estoy teniendo. Si yo aprendo, ¿sí? Si yo aprendo simple y sencillamente a definir las cosas, pues para mí va a ser más sencillo ubicar mis ideas, razonar de una manera más completa o más precisa. A final de cuentas, todo esto es parte de definir, ¿verdad? Darle esa exactitud de lo que estoy queriendo decir. Entonces, cuando yo ya estoy hablando y quiero dar una idea, entonces, si veo que la otra persona no está captando el mensaje, ¿qué hago? Empiezo a definir, ¿sí? Esa idea que yo tengo, dar ese concepto, y entonces esa persona dice, ah, entonces tú me quieres decir esto, ¿sí? Entonces, todas esas partes es algo que todos en algún momento tenemos que hacer, definir lo que nosotros estamos pensando, ¿sí? No sé si hay alguna duda, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ahora, algunas funciones de la definición son las siguientes. Ofrecer una regla de membresía para determinar si un referente pertenece o no al concepto. Yo puedo tener una idea, pero yo no puedo saber si lo que estoy pensando pertenece a cierta categoría, ¿sí? O definitivamente no pertenece a cierta categoría, ¿sí? Entonces, el definir nos ayuda a esto, ¿sí? El definir nos ayuda a decir, ah, esto va aquí, esto va acá. Nos ayuda a clasificar nuestras ideas. Yo puedo tener ideas, por ejemplo, sobre un negocio y esa idea no va dentro del campo de la educación, ¿sí? No digo, ay, voy a hablar sobre cómo gastamos el dinero, ¿no? Entonces, o cómo abrir un negocio, 3 pasos para abrir un negocio exitoso, ¿no? No, o sea, no va dentro del campo de la educación. Aunque digas, es que lo puedo enseñar, pues no, no va dentro de ese campo porque también el campo de la educación tiene diferentes tipos de ideas, diferentes conceptos y pues regularmente no lo asociamos de esa manera, ¿verdad? Número dos, aclarar la relación con otros conceptos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de relación, cómo se relacionan aquellas ideas, aquellos conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿sí? ¿Cómo se relacionan los conceptos de una Biblia que fue escrita en Medio Oriente con diferentes autores y cómo se relaciona en nuestra actualidad? ¿Cómo es que nosotros podemos incluirla en nuestra actualidad, ¿verdad? Y número tres, condensar el conocimiento esencial de los referentes de un concepto por medio de enunciados breves que sirvan como puntos de entrada para la comunicación. Entonces, cuando hay algo, ¿verdad? Entonces, lo que yo trato de hacer es condensar o tratar de enlazar aquellas ideas, aquellas cosas a las cuales pues estamos sujetos, ¿verdad? O estamos hablando. Por último, vamos a hablar sobre las formas mentales, ¿verdad? Lo que es la idea, el juicio y el raciocinio, ¿sí? Las primeras, la parte de las ideas, ¿verdad? Cuando estimulan nuestra parte intelectual, ¿sí? Vienen desde afuera, desde los estímulos sensoriales, ¿verdad? No vamos a hablar de los 5 sentidos, sino de todos aquellos estímulos sensoriales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a hablar más allá de los 5 sentidos. Simple y sencillamente, cuando nosotros tenemos una idea, cuando percibimos algo con nuestros sentidos, cuando algo a nuestro alrededor lo percibimos, lo vemos y podemos decir, ah, creo que puedo hacer esto, puedo hacer aquello, ¿verdad? O esto me parece interesante, ¿sí? Simple y sencillamente es parte de la idea. Todas las ideas, o cuando nosotros tenemos una idea, surge de la parte exterior, de la parte sensorial de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Es la parte del juicio, ¿verdad? Los juicios se expresan por medio de una
proposición y pueden ser ciertos o falsos, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos? Los juicios son la forma mental que afirma o niega una idea con respecto a otra, ¿sí? Entonces, esto es un juicio cuando tenemos aquella forma mental que niega o afirma algo, ¿no? Yo puedo decir, este teclado, es un teclado, ¿sí? Es de color blanco. Mi juicio es que este teclado es de color blanco. Y es una proposición falsa, al final de cuentas. Habrá alguien que diga, no, este teclado es de color negro, ¿sí? Porque a su juicio ese es el color que a esta persona le enseñaron, ¿verdad? Yo puedo decir, esta cosa es negra, este cargador es negro, ¿sí? Y alguien puede decir, no, eso es blanco. ¿Por qué? Porque a su juicio, ¿sí? Eso es algo falso. Decir que esto es negro es algo falso. ¿Por qué? Porque es una realidad. Es blanco. ¿Sí? Decir que el teclado es negro es una afirmación cierta. Por lo tanto, el juicio es cierto. ¿Sí? Entonces, para poder definir esta parte, ¿verdad? Sobre los juicios que nosotros tenemos, simple y sencillamente tenemos que utilizar la razón. ¿Sí? Ahora, la razón es ese argumento por el cual yo digo eso es cierto o eso es falso. ¿Sí? La razón es el argumento que nos va a ayudar a poder responder ante el juicio, poder sostenerlo o poder refutarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea o concepto, lo desarrollamos como palabra, ¿sí? Lo tenemos como una palabra. Cuando hablamos de un juicio, entonces estamos hablando de una proposición. Y cuando hablamos de raciocinio, estamos hablando de un argumento, ¿sí? No sé si me expliqué bien. Si hay dudas, si hay preguntas, pues con muchísimo gusto lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces las ideas surgen desde el mundo sensorial, ¿sí? Y lo expresamos en palabras. El juicio, ¿verdad? Son proposiciones donde decimos es cierto o es falso esa palabra que dices, ¿sí? Y el raciocinio es el argumento. ¿Por qué puedes ver? ¿Por qué esta cosa es blanca? ¿No? ¿O por qué dices que no es blanca? Pues la razón empieza a decir no es blanca porque simple y sencillamente es negro, el color es negro, como lo vemos aquí, etcétera, y empieza a argumentar sobre el por qué es negro ese teclado que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, pues bueno, chicos, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, le vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes, me dio mucho gusto pues estar enseñándoles una vez más, una clase más, y espero que podamos aprender. Chicos, no olviden realizar sus tareas, revisen por favor la plataforma, recuerden que es la plataforma nueva, ¿sí? No se queden con la duda, por favor, tengan la confianza de poder preguntar, ¿sí? Sobre algunas tareas o algunas dudas que tengan sobre la clase, ¿sí? Que Dios les bendiga, espero que tengan una excelente semana.